Muy buenos días, tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, el socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y pues en esta ocasión me acompaña en la conducción la maestra Georgina García Robledo. Muchas gracias, Georgina, por estar aquí en tu casa, el IMEFI, en el programa Entre Leyes. Muchas gracias por la invitación, doctor Manuel Miranda. Bueno, este tema que vamos a tratar el día de hoy, pues es muy de actualidad, es como que anda en todos los foros, es la tasa impositiva corporal mínima global que propone la OCDE. Bueno, este tema, como tú sabes, trae pues mucho antecedente, trae pues todo un grupo de personas que han estado tratando de parar un poco el abuso que han tenido algunas empresas multinacionales, y por eso, pues, antes de explicarles todo esto, cómo se dio, yo quiero platicarles que, pues, estas reuniones que se realizan por parte de los integrantes del G20, con los ministros de Hacienda, con los gobernadores de los bancos centrales, es un foro que nace desde hace mucho tiempo, hace 20 y tantos años, y la idea era dar respuesta a las crisis de carácter mundial. En aquella época, cuando se inicia, México tenía una crisis que era de 1995, pero también había crisis interesantes como estaban los países asiáticos y las crisis de finanzas de Rusia. La reunión que hace este grupo del G20 se reúne 2 o 3 veces al año, y esto lo hace precisamente para abordar temas interesantes. Esta reunión que tuvieron en Venecia, en donde obviamente estuvo México, la idea era aprobar un impuesto mínimo global en el que se va a tratar de disminuir la evasión fiscal de estas grandes empresas. Tiene que este impuesto mínimo global, la idea era que las empresas multinacionales, al estar evadiendo impuestos en el pago, evadían impuestos en el pago de su tributación, y lo que hacían era llevarse esta fuente de ingresos diciendo que iban a a un país de baja tributación, y entonces con eso pues bueno, lograban evadir. Y también esta cumbre que hicieron del G20 era gravar a los impuestos de empresas digitales. Pero no solamente se trató esto, sino resulta que también en esta reunión se trató el tema de la recuperación económica ligada a la medida de procesos de vacunas, en las que se hablaron de los errores de distribución, y concluyeron que si bien hay una recuperación, hay países que no han recibido vacunas, como lo es Asia y África, y lo que pretenden es compartir esta distribución de las vacunas. Otro tema interesante que trataron fue lo que le llaman los temas relacionados con el cambio climático y la necesidad de luchar con un financiamiento, y también van a imponer impuestos al carbón. También hubo un interesante tema sobre los derechos especiales de giro, en donde platican que se hace una base monetaria en el Fondo Monetario Internacional con el objeto de tener un dinero de emergencia contra las balanzas de pago, etcétera. Bueno, este es como un preliminar de lo que pasó en esta cumbre, y bueno, ahora vamos a abordar exactamente qué fue lo que pasó con este impuesto mínimo global. Muchas gracias, Geo. Creo que es interesante la introducción que acabas de hacer. Sí, como tú comentas, este grupo se reúne 2 veces al año. Esta vez le tocó estar en Venecia. Ahí estuvo el secretario de Hacienda. Y pues bueno, de ahí fue que se desprendió todo ello. Creo que la base principal no sé si se ven las láminas. Sí se ven, pero hay que pasar a la que sigue. Ok. Sí, todo esto nace, como ustedes saben, del proyecto BEPS, y para mí es un seguimiento
a la línea de investigación que ha hecho la OCDE en los últimos años y sobre todo a este proyecto BEPS, de las 15 acciones BEPS. Y la principal es la acción 1, que se abordó a los desafíos fiscales de la economía digital. Digo, para esa línea de investigación de la OCDE, pues tuvo que pasar por el sistema exploratorio, descubrir el problema, el descriptivo, cuantificarlo y caracterizar a la población, el relacionar es de asociación y correlaciones, el explicativo, ver la causa, el predictivo, un nivel de prevención y previsión, y esta última que habla del aplicativo, el tratamiento, la evaluación, el monitoreo o controlar y, en caso necesario, equilibrar la naturaleza y la intensidad. En el nivel predictivo, si ya está instalada o instalar la defraudación como se ha hecho, pues lo único que se tiene que hacer como pronóstico, pues es exactamente reflejar el pronóstico, la estadística que se tiene. Entonces, lo que se está haciendo en esta etapa es el nivel de investigación aplicativo, o sea, la evaluación y el control. Si, como tú comentabas, si ya se tenía una evasión por grandes empresas, pues ahora están descubriendo la causa, en dónde está. Y estamos viendo la acción 1 de BEPS. Se hicieron se han hecho desde ese tiempo diversas reuniones. Como se están viendo en las láminas, en marzo de 2018 se entregó el informe provisional. En enero de 2019 se entregó la nota de política. En febrero a marzo de 2019 una consulta pública. En marzo de 2019 un programa de trabajo para desarrollar una solución consensuada a los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Y en noviembre de 2019 una consulta pública, una propuesta de la Secretaría para un enfoque unificado en el marco del primer pilar. Estamos viendo ahorita, vamos a ver en los dos pilares en que descansa la propuesta. En esta última está considerando en diciembre de 2019 la consulta pública, propuesta global contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios en el marco del segundo pilar, que ahorita lo vamos a ver. En enero del 2020, la declaración del marco inclusivo de la OCDE, del G20 sobre el PEPS, sobre el enfoque de los dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. En octubre de 2020, declaración del marco inclusivo de la OCDE, G20, sobre BEPS y entrega de informes sobre los pilares 1 y 2 y la evaluación e impacto económico. Y en octubre, diciembre del 2020, una consulta pública sobre informes sobre los pilares 1 y 2. Y enero del 21, reuniones de consulta pública sobre informes sobre los pilares 1 y 2. Y finalmente, creo que le di algo de más. No, está bien. Sí, no veo la presentación. ¿No ve la presentación? Sí está. Bueno, en el... ¿Mandé? Sí. Ok. Y por último, ahorita ya ahorita en julio, que tiene días, apenas unos pequeños días, 5 de julio del 21, 131 países y jurisdicciones se han unido a un nuevo plan de dos pilares para reforzar las normas fiscales internacionales. Una declaración sobre una solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía y garantizar que las empresas multinacionales paguen una parte justa de los impuestos donde operen, de cualquier lugar donde operen. 130 países y jurisdicciones que representan más del 90% del Producto Interno Bruto Mundial se adhieron a esta declaración que establece un nuevo marco para una reforma fiscal internacional. Hasta ahora, un pequeño grupo de 139 miembros del marco inclusivo aún no se han adherido a esta declaración. Y las piezas restantes del marco de esta reforma, incluido el plan de implemento, se concretarán en el mes de octubre de este 2021. O sea, esto no acaba. Esto todavía no acaba. Bueno,
Es que no sé, que de repente se me va la presentación, no sé si la ven ahí. Ok. Sí se ve. ¿Quieres garantizar, pero quieres comentar los dos pilares, Egeo? Sí, claro. El pilar número 1, que es una reasignación de derechos fiscales. En este pilar, lo que se intenta es garantizar una distribución más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los países con respecto a las empresas más grandes, incluidas las empresas digitales. También lo que quieren es reasignar algunos derechos impositivos sobre estos países de origen a los mercados y en los que se realizan actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de si esas empresas tienen o no presencia fiscal ahí. Bajo este pilar número 1, se espera que los derechos impositivos sobre los millones de dólares y ganancias se reasignen a jurisdicciones del mercado de cada año. Sí, se están asignando, se están enfocando la población a empresas multinacionales. Y lo único que hizo fue ponerle EM para hacerlo más ágil, ¿no? Sí, estas empresas multinacionales son los que le llaman la GAPA, que son Google, Apple, Facebook, y entonces todas Amazon. Estas empresas, si Amazon, que no están pagando, en donde en lugar de tributar en el país donde tienen la fuente de riqueza, se van a unas de baja imposición o paraíso fiscal. Bueno, en el pilar número 2 encontramos el mecanismo global de erosión antibase. En este pilar busca poner un piso a las competencias sobre el impuesto sobre la renta de las empresas mediante la introducción de una tasa impositiva corporativa mínima global que los países pueden utilizar para proteger sus bases impositivas. Se estima que el impuesto a la renta corporativa mínima global bajo el pilar número 2 sería del 15% al menos. Entonces, quiere decir que si en el país donde están, que es un paraíso fiscal, manejaran un 7%, entonces el país buscaría pagar al menos el 15% en ese país. Entonces, esto va a desincentivar un poco a estas empresas a que no anden buscando los paraísos fiscales, que realmente tributen donde están. Sí, como México se incorpora a la OCDE el 18 de mayo de 1994, pues sí tiene la obligación de adherir a su derecho interno, pues todas las recomendaciones, como le llaman soft law, que se emite este Club de Países Ricos. A mí lo que me preocupa es que aun cuando todavía no está ya definido y dicen que se va hasta octubre de este año ya los trabajos, finalidad de los trabajos, México se anticipe y lo quiera poner en el paquete económico de este año. Y le digo por qué, porque el antecedente más remoto que tengo fue el de Peña Nieto, que aun cuando México, la OCDE, los ministros del G20, todavía no habían liberado el paquete BEPS, ya México estaba incorporándolo a su derecho interno. Entonces, pudiera ser que tuviéramos alguna sorpresa y que se anticiparan a el Congreso a ponerlo en el paquete económico del 8 de septiembre y decir, el impuesto mínimo para empresas que tienen ingresos de tantos millones, que son los que vamos a ver ahorita, de dólares, tienen la obligación o reflejar un impuesto mínimo de acuerdo a sus ingresos. Yo lo veo como un impuesto al activo, pero no como base el activo, sino los ingresos. Entonces, algunas empresas podrían salir, buscar países a donde les den mejor beneficio fiscal. Sabemos que las empresas del sector electrónico, de comercio electrónico, pues no tienen presencia en los países, ¿no? Porque, pues, vamos a decir, su servidor está en países o paraísos fiscales, vamos, a donde no tributan. Entonces, aquí ya no habría ningún problema, porque lo que se está buscando es que estas empresas tributen, aun cuando no tengan presencia física en su territorio. Ok. Bueno,
aquí en esta diapositiva podemos ver cuáles son las consecuencias que va a traer esta tasa mínima efectiva. Dijimos que la tasa mínima efectiva va a ser el 15%. Entonces, ellos están considerando que se va a generar un ingreso adicional de 150,000 millones de dólares al año, que al parecer no es muchísimo. Sin embargo, el hecho es que solamente una parte de estas empresas multinacionales son las que lo están generando. Entonces, por eso lo interesante es que están haciendo como un equipo para atacar esta evasión fiscal. Luego, ¿qué más? Pues bueno, aquí, como dijimos, el impuesto mínimo global es del 15% y también con este impuesto, pues lo que se cree es que es una decisión importante de carácter histórico y que va a disminuir considerablemente la evasión fiscal de estas grandes empresas. Y entonces va a haber beneficios, va a afectar a los beneficios de las multinacionales bastante porque pues van a tener que pagar impuestos, ¿no? Ahora bien, bueno, esta OCDE no solamente se refiere a estos impuestos, sino también ella va a brindar apoyo a los países de desarrollo a través de una serie de eventos regionales sobre la digitalización y entonces va a llevar a cabo en asociación con organizaciones regionales y bancos de desarrollo, así como a través de amplios programas de asistencia técnica a los países de desarrollo y con eso va a mejorar la economía de los países en desarrollo. Esto es muy interesante porque va a lograr que pues una distribución de la riqueza más equitativa. Bueno, como ustedes saben, este secretario general de la OCDE acaba de casi tomar el puesto, ¿no? Y dice que después de años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todas partes. También es conveniente que recordemos que, bueno, a nivel mundial hay una crisis por el coronavirus que también afectó y entonces también todos los países necesitan dinero para hacer frente a sus gastos públicos. Entonces, por eso están viendo a los ricos del grupo, que serían estas empresas multinacionales. Bien, yo creo que vamos a una pequeña intervención y ahorita regresamos. Adelante, producción. Bien, regresamos nuevamente con ustedes, el de la voz, el doctor José Manuel Miranda, y me acompaña en la conducción la maestra Georgina Ramírez. Y estamos hablando sobre el impuesto mínimo global que propone la OCDE para las empresas que formen parte de este club de países ricos, que México, como comenté, se adhiere en 1994. Pues México ha presidido esta organización de países ricos en 3 ocasiones. Ángel acaba de salir de su periodo y ahorita estamos estrenando a un nuevo secretario general, Matías Corman, que ahorita está agarrando las riendas. Se pensaba que el próximo iba a ser alguien chino, supuestamente, pero creo que dieron la sorpresa que no. Bueno, dice, se trata de una nueva arquitectura de tributación para el siglo XXI. Es una excelente noticia para todas las naciones del planeta, adelantó entusiasta el Ministerio de Economía de Francia, Bruno Le Maire. O sea, ellos han considerado que esto es una buena planeación o arquitectura para el sistema internacional, para que vean una uniformidad de tasas y no anden buscando los grupos multinacionales países a donde ofrecen mayores beneficios fiscales, como lo hacen los paraísos fiscales, que ofrecen tasas preferenciales. Entonces, al unificar una tasa mínima en todos los países de la OCDE, entonces se limitará y se le cerrarán ya puertas a las planeaciones y elusiones fiscales
que se tengan a nivel internacional. También la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, reaccionó positivamente e instó al mundo a finalizar rápidamente el acuerdo que debería transformar la arquitectura tributaria a nivel internacional. Creo que la otra cara que faltaría es que todos tuviéramos una vinculación jurídica en forma global igual o manera uniforme, ya que unos países tienen nacionalidad, tienen establecimiento permanente y la fuente de riqueza. Entonces había que unificar, que todos tuviéramos pues la residencia o nacionalidad, así para que no anden buscando refugios de esta naturaleza. Entonces creo que el segundo paso sería unificar los vínculos de tributación y la manera en que tributan, ya sea por devengado o flujos de efectivo. Mientras tanto, ahorita estamos hablando y estamos en la modernidad de una tasa única, vamos para empresas multinacionales, a empresas grandes, como decía la maestra Georgina, pero bien, están destinados a una parte, solamente a un sector de esos grupos multinacionales grandes. ¿Quieres comentar algo, Geo? Sí. No tenemos. Sí. Aquí yo creo que todas las personas que estuvieron en este G20, en esta reunión, pues halagaron mucho esta imposición baja o mínima más bien a las empresas ricas, pero también lo cierto es que ellos esperan que no se elimine una competencia fiscal. Esto es, habrá países que tengan más altos los impuestos o más bajos y se va a hacer una competencia en cuál tenga varias diferencias de impuestos, pero ello no significa que las empresas, estas empresas ricas evadan el impuesto y se vayan a donde es muy excesivo. Entonces también lo que ellos pretenden es que estos paraísos fiscales suban sus impuestos para que todos más o menos cobren lo mismo y entonces se maneje ahora sí que una competencia más leal. ¿Pasamos a la siguiente diapositiva? Sí. ¿Quieres comentar? Sí, como les platicaba en esta parte también, aquí dice exactamente que el paquete no elimina la competencia fiscal, ya explicamos de qué se trata esto, y también, por otra parte, considera los diversos intereses de cada una de las partes negociadoras, incluidos los de las economías pequeñas y jurisdicciones en desarrollo. Esto quiere decir que tanto las jurisdicciones de desarrollo van a ser beneficiadas con este impuesto porque van a tener por lo menos una parte de estos impuestos. Ya se ha analizado que no porque tengas una tasa alta vas a recibir mayores ingresos. Hay un punto de equilibrio en cuanto a las tasas. Yo creo que también la OCDE vio considerado esta propuesta de una tasa mínima, porque pues ahora sí que de manera global estamos hablando de una tasa del 30%. Estados Unidos va a modificar su tasa a nivel federal y están hablando de una tasa del 29%, más o menos de lo que se está esperando en la reforma estadounidense. Entonces la tasa mínima están considerando un 50%. Y esto, dices, les va a traer pues ciertos ingresos de manera global y sobre todo están apuntando a que los grupos multinacionales son los que más van a recaudar, sobre las más que van a recaudar. Y aquí lo interesante es la vigencia. Si bien los trabajos van a terminar en octubre del 21, se pretende que la puesta en vigor sea a partir del 23. Sin embargo, yo les comentaba que el problema de México es que siempre quiere adelantarse a todo ello, son los primeros en levantar la mano, pero luego son los primeros en incumplir. Sin embargo, como estamos en un periodo de recaudación y de acuerdo pues aquí a la 4T, que necesita recursos por todos lados,
Entonces puede ser que nos den una sorpresa de poderle establecer para este año, aun cuando la OCDE no haya terminado sus gestiones, México puede dar la sorpresa con un impuesto mínimo. ¿Cómo ves que tú crees que pudiera en este paquete económico que se va a presentar el 8 de septiembre por parte del Ejecutivo, poder presentar este impuesto mínimo? ¿Cómo ves? Yo creo que sí, porque incluso también como un antecedente interesante este impuesto mínimo, habían hablado de un 21%, realmente lo bajaron al 15%. No sé si México va a establecer un impuesto más alto de este 15% para el efecto de recaudar y entonces pues generar más ingresos adicionales al fisco federal. Pero tiene que tener cuidado con el objeto de que sí mueva una competencia económica y las empresas no salgan de esta zona. Y también, bueno, algo interesante que es importante observar es que Estados Unidos cambió su política porque con el presidente anterior ellos estaban renuentes a este impuesto mínimo y ya con la con el nuevo gobierno, el gobierno de los Estados Unidos sí aceptó a través del G20 este impuesto mínimo. Entonces, se cree que va a haber todavía un poco de pleito con este 15%, porque tampoco Alemania va a ser tan noble porque tiene a sus empresas de automóviles. Pero México tiene que tener mucho cuidado en esperar a que los demás hagan sus cambios y ver qué comportamiento van teniendo estas empresas y que no se queden sin estas empresas porque generan pues obviamente trabajo, etcétera. Sí, efectivamente, de las 100 empresas más rentables del mundo que por sí solas realizan la mitad de las ganancias mundiales, como los GAFA que ya hemos comentado, Google, Amazon, Facebook y Apple, son las que van a andar sobre de ellas, ¿no? Empresas digitales que representan el 85% del Producto Interno Bruto Mundial, graban en forma justa a los gigantes digitales. Dicen que varios miembros de la G20, como Francia, Estados Unidos, Alemania, hicieron campaña por una tasa superior del 15%, pero se descartan cambios hasta la próxima reunión de los 19 países más ricos del mundo y de la Unión Europea en octubre. Sin embargo, puede ser que se pueda adelantar, aunque el secretario de Hacienda, Herrera, ha comentado que esto va a ser hasta octubre, hasta el año 23. Bueno, esperemos que así sea y que México no se vaya a adelantar. A mí me preocupa mucho porque como tú dices, si son esas grandes empresas multinacionales, no nada más es que contribuyan, también son fuentes de empleo. Y México lo que está careciendo es las fuentes de empleo, y como también apuntaste al principio, ahorita en estado de pandemia, a donde la gente pues ha perdido su empleo y que México no reaccionó como deberíamos, como los empresarios. Nosotros que tenemos despacho, tenemos trabajadores, esperábamos que nos dieran o nos otorgaran algunos beneficios, como a lo mejor una disminución en las cuotas del Seguro Social o de Infonavit o en algo. Este gobierno lo que hizo fue inclusive, ¿no?, presionar para el pago de estas cuotas, y eso también trajo como consecuencia que muchas empresas tuvieran que cerrar porque había gastos y no ingresos. Y ahorita que estamos todavía en un semáforo que vamos a apuntar a rojo en la Ciudad de México, pues es alarmante. Es muy alarmante que aun cuando tengamos estas economías pues muy de pincitas, nos quieran meter esta nueva tasa mínima. Creo que para países grandes, pues de primer mundo, pudiera favorecer, pero para México, aunque tengan presencia, pues había que revisar
si México también forma parte de este club de países ricos, que yo tengo, la verdad, muchas inquietudes y que México debe estar en ese club de países ricos. Digo, no nos podemos comparar en una economía como Alemania, Francia, España, vamos, o sea, son países del primer mundo. Y no es por nada, pero México parece un país del otro mundo. ¿Cómo sí, ves, Geo? No te vemos, ¿no te vemos? ¿Tapaste tu video? No, yo creo que no. Qué raro, déjame ver. Sí. A lo mejor se activó algo aquí. Se activó. Sí, se activó. Ya está otra vez. Ok. Bueno, aquí es interesante que este impuesto mínimo global se considera como un bring back fiscal. Esto es, se va a ir perfilando que todas las personas paguen impuestos. Yo creo que cada vez nos vamos concientizando de que tenemos que colaborar con el gasto público. Y entonces, también algo interesante que me encantó de esta reunión que tuvieron, que dijeron que con relación a los abogados, que en cuanto aparece la norma, aparece la trampa. Entonces, dicen que en todos los países, todos están viendo cómo reducir el pago del impuesto, y entonces, en cuanto salgan las disposiciones de qué tipo de empresas va a afectar, en ese momento van a estudiar los abogados cómo hacer una disminución en el pago de este impuesto, y van a ir de un lugar a otro. Entonces, aquí es interesante, hay que estar muy al pendiente de qué es lo que se va a establecer a nivel mundial, y esperemos que sí México espere a que los otros países vean qué van a decir, y entonces ya se pueda hacer algo un poco más experimentado y no vayamos nosotros primero, ¿verdad? Así es. Sí, habrá que tener mucho cuidado en esta iniciativa que vaya a presentar al Congreso en la exposición de motivos, que no solamente sea de carácter recaudatorio, sino que esto tienda a fomentar el empleo, a tener parámetros ahorita de fuente de empleo y que no se pierdan, vamos. O sea, ya no tanto que se ganen, sino que se conserven. No que sus estadísticas o sus datos que ellos tienen parece ser que no están a la realidad. Y ahorita en este problema de COVID, que no tenemos sinceramente para cuándo, ¿no? Había que considerarlo, ¿no? Porque el problema de COVID es algo de veras que ningún país se ha escapado. Y sobre todo en México, que tenemos mucha población joven, que es a donde ahorita está apuntando. Los jóvenes ahorita se están infectando, y puede ser algo que también le va a repercutir a la gente mayor. Y a esta gente mayor es la gente productiva. Entonces puede haber pues una aceleración de más infectados, y estos infectados pueden ser empresarios. Entonces hay que cuidar mucho cómo van a tocar esta política fiscal en nuestro país. Digo, es algo que a lo mejor no han considerado. A lo mejor sí lo han considerado, pero México no ha puesto mucho hincapié en las recomendaciones, simplemente se va pues hacia el blanco, ¿no? A pegarle a los que tienen más, y al pegarles a donde tienen más pueden afectar a otros sectores, porque de eso viven muchas empresas, como estas grandes empresas multinacionales GAFA, pues también son proveedores, ¿no?, de otras fuentes de empleo en los países donde están colocados. Sí, bueno, pues creo que son puntos muy importantes. Yo creo que este impuesto global a las multinacionales es muy importante porque sí va a afectar precisamente a estas empresas. Sí, realmente estas láminas son la conclusión, por decir de alguna manera, cuál es la importancia de esta tasa mínima multinacional y impuesto global a las empresas. Entonces, bueno, conviene que platiquemos lo que dice el señor Pascal Saint-Amans, que es el director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE.
Él dice que este impuesto global a las multinacionales apunta a las 100 empresas más rentables del mundo que por sí solas realizan la mitad de las ganancias mundiales. Entonces, este famoso GAFA, que es Google, Amazon, Facebook y Apple, van a ser afectados con este impuesto que iban a colaborar a nivel mundial con cada uno de los países. Entonces, este impuesto mínimo global que afecta a 100,000 grandes empresas, es decir, aquellas cuya facturación anual supere más de los 750 millones de euros, o sea, 890 millones de dólares, van a ser partícipes de este impuesto mínimo global y entonces va a permitir que todos contribuyan al gasto público de cada una de las naciones. Yo creo que esa sería de interesante y lo único que vamos a esperar ahora octubre para ver cómo lo implementan y también cómo México se va a adaptar a este impuesto y esperemos que nos adelanten y esperemos que pues sirva y no salgan corriendo estas empresas a los paraísos fiscales. Bien, y ya lo apuntó el secretario Arturo Herrera, explicó que dicha determinación es para disminuir al mínimo la evasión fiscal de los consorcios como GAFA. Pues bien, no me resta más que agradecerte, Georgina Ramírez, por haber estado en la conducción de este programa Entre Leyes. Muy importante tus conocimientos, tus aportaciones y que seguramente serán de mucha utilidad para todos nuestros cibernautas que nos acompañan semana tras semana. Y agradecer al equipo de producción. Bueno, no sé si tengas algún comentario final, Geo. No, yo creo que nada más está al pendiente. Les recomiendo que vean algunos. El secretario de Hacienda está haciendo algunos videos bastante interesantes. Lo pueden seguir y pueden seguir también, nos pueden seguir a nosotros en redes sociales para el efecto de estar informados de qué está pasando con estos impuestos. Bien, pues solamente me resta agradecer al equipo de producción que hace posible llegar a este programa, su programa a sus hogares. Y espero que nos puedan seguir el próximo jueves y esperen nuevamente la repetición en Facebook, que va a estar en unos momentos más ya el programa completo. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias, Manuel Miranda. Gracias a toda la programa. Hasta luego. Gracias a toda la producción.